Dicen que ahí habita una bruja, llevaba a los niños de este poblado que ahora se encuentra en total abandono y los niños no volvían a aparecer nunca más. Él bajó aquí, se perdió aquí en la barranca, están algunas de sus fotografías de lo último que se vio de él. Hey banda, ¿cómo están? Les habla su amigo Leoncillo, bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión nos encontramos aquí en la entrada o al inicio de la entrada de la barranca de Huentitán, porque les voy a mostrar cómo llegar a dos de los lugares menos conocidos, pero que por ahí han sido bastante fotografiados y la gente no sabe cómo llegar. Pues lo primero que hay que hacer es llegar a la entrada normal de la barranca de Huentitán, es darle por aquí. Si ven esta serie de puestos y todo eso es que van bien. Aquí venden cocos, venden lonches, venden chocomiles, venden estas lechuguillas. No las conocen en todo el país, pero son como una especie de bebida dulce o fermentado, pero no alcohólico. Aquí empieza la serie de casas del pueblo fantasma conocido como el pueblo de las juntas, el pueblo de los perros, también como el pueblo de Arcediano. La historia de este lugar es bien interesante. Resulta que por ahí de los años 50, de los años 60, se comienza a trabajar lo que es una especie de hidroeléctrica fallida, y yo me quiero imaginar que esta serie de casas fueron construidas para los trabajadores de la hidroeléctrica, porque no sería para nada práctico que ellos estuvieran subiendo y bajando todos los días para poder ir a trabajar. Por lo que yo me imagino que les construyeron esta serie de casas aquí, y pues al momento de que el proyecto fallido de Arcediano, de la hidroeléctrica, que no se construyó nunca, los desalojaron, los dejaron sin hogar, les pagaron a 5 pesos el metro cuadrado de construcción y vámonos, cada quien para su casa y listo. ¿Quién hizo lo que pudo con esa cantidad de dinero? Y pues ya nada. Hay una historia que vincula este lugar, este pequeño pueblo que tiene una escuela, tiene una cancha de fútbol, una iglesia aquí adelantito, con una leyenda de la Casa Colorada. Y es que se dice que la Casa Colorada también es conocida como la casa come niños. Esto debido a que se dice que por aquí merodeaba un gato negro, que llevaba a los niños caminando hacia la Casa Colorada, que está más o menos para allá arriba, y desaparecían. La Casa Colorada es un lugar abandonado completamente, que fue abandonado en los años 40, años 50. Fue un cuartel militar, fue también una especie de hospital, y se abandonó por completo. Dicen que ahí habita una bruja, y esa bruja se transformaba en un gato que llevaba a los niños de este poblado que ahora se encuentra en total abandono hacia allá, y los niños no volvían a aparecer nunca más. ¿Será mito? ¿Será realidad? No lo sé, pero por lo pronto eso es lo que queda del pueblo fantasma de las juntas, o el pueblo de Arcediano, o también conocido como el pueblo de los perros, aquí en la parte de abajo de la barranca. Ahora se le conoce como el pueblo de los perros porque ya lo único que habita este lugar son un montón de perros que gente se ha encargado de venir a dejar aquí, a tirar aquí, para ya no saber más de ellos, y ellos han encontrado la manera de vivir, de sobrevivir, y ya tienen aquí su manada de perros. Muy probablemente nos las encontremos más para allá adelante. Entonces vean nada más cómo es que se ve todo este pueblo abandonado en el fondo de la barranca. A la izquierda van a tener aquel mirador para allá, o seguir por la bajada. Entonces si quieren ir al mirador, pues allá está, ahí se pueden quedar un ratito, lo que sea, pero al final pues la bajada tiene que hacerse por este lugar de aquí. Esas son las vistas que tendrían desde aquí, desde el mirador. Eso que se ve allá a lo lejos en blanco es el río Santiago, eso que está ahí.
Ahí por ahí una brecha, no sé si se alcanza a ver allá a la derecha, es el camino que nos va a llevar al pueblo fantasma. Y más para allá está el asunto de los monos de Tonalá y todo ese rollo, los Atlantes, videos que ya les he hecho, nada más que no les he explicado, creo que muy bien cómo llegar. Lleguemos a los puntos en donde tienen que tomar la decisión de qué camino tomar, izquierda, derecha y eso, ahí les voy a decir cuál es la decisión correcta que tienen que tomar para llegar al destino indicado. Así que banda, vamos a continuar. Más o menos así es casi el 80% del camino para bajar aquí en la barranca y subir. La bajada como sea, la subida es la que sí está bien pesada. En bajar hasta donde está el río nos va a llevar aproximadamente unos 45 minutos, y la subida ya depende de la condición física que traigas, pues te va a llevar mínimo el doble, 1 hora y media hasta no sé, quizá más tiempo, ya dependiendo de cómo andes del cuerpo, ¿no? Así que pues para que le tanteen, yo aquí sí les recomiendo que se traigan ropa que les cubra del sol, ropa fresca, manga larga de preferencia, para que no se asoleen tanto. Si no les gusta traer manga larga, utilicen bloqueador solar. También tráiganse zapato, o más bien calzado cómodo, tráiganse unos tenis para correr, o algunas botas que sean para senderismo, algo que sea cómodo, porque la bajada sí es un poco cansada para las rodillas, para las articulaciones, y hay mucha piedra. Entonces si no traes un zapato adecuado, un calzado adecuado, mejor dicho, la vas a sufrir bastante, sobre todo en la bajada, los dedos ampollados, y en la subida las rodillas lastimadas si no traes el calzado correcto. Y agua, hay que traerse bastante agua. Yo recomiendo unos 2 litros de agua por persona para que puedan subir. Sobre todo la subida, la bajada se la avientan sin tomar agua, y en la subida se terminan los 2 litros, seguro se los terminan. Ahí para que le tanteen. Y ahí están las casas. ¿Qué te parecen, Helen? Es un lugar que, no sé, como que no es muy común encontrarte con lugares así, de ese estilo, ¿no? Ya todas están vacías, o sea, ya tienen ya demasiado tiempo abandonadas, y también están abiertas. Entonces pues ya saben que lugares que están expuestos rápidamente son saqueados y vandalizados, y así es como está aquí. Miren, pues vean cómo están las casas, prácticamente todas están igual. Todas tienen la misma distribución. Algunas de ellas tienen del lado derecho una alberquita, otras tienen un jardín. Vamos a ingresar a alguna para que vean cómo es la distribución interna. Pero primero quiero que vean las condiciones en las que se encuentra este lugar. Miren que la naturaleza ya está recobrando aquí su lugar, como siempre, en los abandonos. Vean esa bugambilia, ahí se las está ingeniando para crecer. Parecen como chocitas de brujas, ¿no? Parecen chozas de brujas, colores de pueblo, ¿no? Muy brillantes. Pues miren, vamos entrando aquí. Aquí está lo que alguna vez fue un mueble, todo destruido. La puerta todavía está, y al parecer la abrieron de un botazo. Miren, ahí están unas repisas en donde la gente probablemente colocaba aquí, pues yo imagino que esta era la sala, ¿no? Es la entrada principal, entonces puede que era la sala, una habitación. Está raro. La cocina podría ser, y ahí para poner, pues no sé, las cosas de cocina. Aquí está un baño, vean las condiciones en las que está el baño. En esta situación se encuentran las demás casas, y todas tienen la misma distribución. Vean, esta todavía tiene una pequeña, ¿cómo se llama? Cortinita, que está aquí mínimo desde el año 2007, mínimo, que fue cuando desalojaron aquí todo este show. Entonces dejaron las cortinitas, y quién sabe desde cuándo tenían ya esa cortina. Esta es una habitación, aquí está otra habitación, y acá está la entrada a lo que sería el patio, que era un patio amplio. Miren, ahí está el patio, nada más que ya está totalmente devorado por la vegetación.
la naturaleza, como les digo, pues recobrando, ¿no?, su lugar. Miren cómo está la puerta, toda oxidada ya. Aquí una soguita, no sabemos para qué, pero una soguita. Tal vez lo utilizaban para colgar ropa, no sé. Ahí tenemos algo del cableado todavía, por ahí. La caja de fusibles, también ahí lo tenemos. Esa que está ahí abajo es Helen, tomando fotografías. Para que vayan a Facebook oficial, lo van a buscar como Explorando el Mundo Oficial. Y ahí es donde Helen se encarga de hacer publicaciones. Hacemos adelantos de lo que vamos grabando antes de que lo vean ya terminado en YouTube, como ya video final. Entonces más o menos es así como se encuentra. Esta es la distribución de una casa genérica aquí en el pueblo de Los Perros, el poblado de Las Juntas. Miren, esta es otra zona. Yo me imagino que esto podría ser la sala. Una puerta ahí derribada. Y esto yo creo que es la sala. Un zapato. Miren, zapatito. Esto era, yo me imagino la sala, cocina, comedor. Y acá está un pequeño cuarto de lavado con un lavadero, una pila. Allá otra cosita. O no sé si aquí era cocina también, para lavar los trastes, allá poner estufa, no sé. Deja en los comentarios para qué crees que era cada una de estos lugares que tenemos aquí. Y vean, las puertas y los marcos son de madera. Esto es algo muy antiguo, que sí podría datar de los años 50, y como les digo, abandonado, alojado por el gobierno a la fuerza en el año 2007. En ese 5 que está ahí, cada vuelta está enumerada. Ese 5 significa que son 5 vueltas las que faltan para llegar hasta arriba, o si vas para abajo, pues son 5 vueltas las que llevas. Una vuelta, pues más o menos sería como llegar hasta allá y luego ya llegar aquí, y ahí está, vuelta 5, allá nos vamos a encontrar luego las 6 y así, tan. Son 60 vueltas, ahí para que le vayan calculando también, a ver qué tal su condición física. Miren, aquí les quiero presentar este artefacto. Es un popote de supervivencia. Básicamente es un filtro de agua y es de la marca Life Straw, que es como popote de vida, ¿no? O algo así. Uh-huh. Estos los regalan en África, se los dan a las tribus que están así muy alejadas, para que los niños y adultos puedan tomar agua de lugares que estén así estancados. Quitan el 99.9 de las bacterias, los contaminantes que podrías ingerir al momento de beber agua que está estancada. Aquí en la barranca, como entre el 5 y el 6, está este ojo de agua. Aquí, como lo pueden ver, yo sinceramente no les recomiendo que tomen agua de aquí de ninguna manera, ¿no? Tal vez tienen mucha sed, lo que sea, mejor aguántate, llegas hasta arriba y compras una lechuguilla. O si no, ya en el 19, ahí venden lechuguillas también y agua. O si no, ya en el 5, te dan agua gratis, ya de plano si no traes dinero. Pero hoy vamos a utilizar para que vean cómo se utiliza. Se destapa de aquí y aquí tiene como una serie de mallitas a lo largo de todo el sistema. Y ya por aquí pues le absorbes. Entonces le vamos a dar y vamos a probar qué tal está el agua de aquí, de este ojo de agua. Está fresca, sabe agua limpia, agua ciel. Si ven, tiene muchos animalitos, tiene hojitas, tiene un montón de cosas. Pero con el filtro pues ahí se va atorando y no te llega nada. Estos, por si les interesa, los pueden comprar en Amazon, los pueden comprar creo que en Mercado Libre. Cuestan como unos 500 pesos, aproximadamente unos $25, más o menos. Ya ustedes ven, los venden en paquete, de 2, de 3, solos. Ahí le tantean. Así están todas las demás casas. Yo creo que esta es una excelente muestra de lo que nos podríamos encontrar en todas las demás. Colores más, colores menos, basura más, basura menos. Parte de aquí quiero que la vean. Esto de aquí es la escuela. Aquí es donde venían los niños. Es una escuela primaria. Y vean cómo está la naturaleza ahí a manera como de unos, no sé qué, como musgo, muy extraño. Como pasto creciendo de ladito, como si le estuviera creciendo vello al muro. Y vamos a entrar a este salón, a los salones de la escuela.
Probablemente esto era la zona administrativa. Aquí todavía hay un mueblecito. Este es de metal, de lámina. Un patiecito. Parecen baños o algo así. O probablemente esta era la zona de la dirección, una zona administrativa o algo. Listón rojo. Ya saben que el listón rojo es una mala señal. Los listones rojos, por si no saben, significa que aquí hubo algún problema donde alguna persona falleció o algo así. Y miren, son las 5:08. No sabemos si vamos a alcanzar a llegar al estacionamiento, que lo cierran a las 8 de la noche. La verdad es que no sé. Tengo mis dudas de que alcancemos a subir en menos de 2 horas hasta arriba y llegar al estacionamiento. Ojalá sí, pero si no, pues ya les digo a ver qué hacemos. Y miren, pues ahí está. Así es como se ven las casitas. Por acá siguen más casas, más zona de la escuela, los perros. Hay que hacerse los amigos. ¿Tú eres amiga de los perros, no? Sí. Bueno, Elena va a ir adelante porque es amiga de los perros. Bueno, hasta acá llega el letrero de José Octavio Avilés Sauceda. Miren. Y acá tenemos más casitas. Todo ya en estado de abandono. Vamos para allá. Un zapatito, un crocsito. Y ya los perros ya nos están ahí esperando. No por nada le dicen aquí el pueblo de los perros. Y allá está el templo. Miren. Mira, pueblo de las juntas vive. Mantén limpia la barranca, no dejes basura. Ya están los perritos. ¡Perrito! Y ahí vienen más. Miren cómo está todo. Lo bueno es que Helen es amiga de los perros. Vente. Buenas. Ahí de la vuelta 20, te sales poquito por aquí y aquí es el lugar de la famosa foto en donde se ven las vías, todas mortales, todas suicidas para allá, pero vean lo que hay acá atrás. Acá es donde está esa subida mortal, en donde mucha gente lo utiliza para ahorrarse unos minutos más de camino. Algunos lo suben a manera de reto, a manera de aventura, pero la verdad es que es sumamente peligroso. Si aquí te llegaras a resbalar, si bien te va, te atoras con alguna de las piedras que está aquí abajo. Si bien te va, si no, le sigues y caes por allá hecho ya pedazos. Así que no hay mucho margen de error aquí. Yo recomendaría que a lo mucho se asomen por aquí, nada más. No intenten bajar, no intenten subir. Pero bueno, este es uno de los lugares. Está Helen tomando las fotos de este lugar que es tan emblemático de la barranca. Estamos llegando después de la vuelta 33 o 34 me parece, el mirador que se encuentra a medio camino, aproximadamente medio camino. También es un lugar muy fotogénico, donde la gente viene, cada que vienen todos aquí a la barranca se toman una foto aquí. Si te preguntabas en dónde es, bueno, hay que bajar esas 33, 34 vueltas aproximadamente, y bueno, pues las vistas que se ganan aquí, que se generan, son estas que tenemos en la barranca de Huentitán, el río Santiago. Y bueno, pues más o menos es así como se ve desde aquí. 2:50 de la tarde. Yo les recomiendo que empiecen a bajar temprano, porque si no, de subida les puede agarrar la noche. Y si no has venido aquí, si no conoces, puede que te ponga nervioso. De hecho, hay personas, y es común, cada año hay personas que se extravían aquí en la barranca. Algunos aparecen, otros ya no. Así que muy recomendable que hagas esta actividad temprano, para que además te puedas encontrar con gente en caso dado de que necesites algo de ayuda, pues haya quien te haga un paro si se necesita. Ahorita no va a haber casi nadie, nos hemos encontrado como a unas 6 personas a lo largo del recorrido. Yo tengo la confianza de que pues ya conozco aquí cómo está el rollo. Además Elena también ya tiene experiencia aventándose caminatas largas, cerros y todo, entonces aquí entre los dos nos echamos la mano.
Así que bueno, este es el mirador en la vuelta 34, 33 y medio más o menos. Vamos a seguirle. Por eso también se le conoce como el pueblo de los perros, porque la gente venía aquí a dejar a los perros, los tiraba y pues aquí ya hicieron su manada. Ahí están otros. Templo, ya nada. O sea, ya nada más está aquí esta entrada. Y ya por aquí. Miren allá atrás, pues ya puros escombros, parece como si fuera ya una bodega. Ya ni tiene techo ni nada. Este es el templo de las juntas. Y por acá parece que es algo administrativo o algo así igual. Todos los vidrios reventados. Puertas por ahí. Una alberquita alcanzamos a ver. Ahí al fondo, no sé si se alcance a distinguir la puerta. Y ya. Y más acá adelante nos vamos a encontrar con la hidroeléctrica. Donde muy probablemente la gente que vivió aquí trabajaba también. Bueno, vamos a entrar a esta casa abandonada de la muerte. Y entramos. Ahí está. ¿Qué tal? Esto realmente no sé qué es. Esto sí no parece casa. Esto era como una especie de bodega o algo. Y es la que vamos a utilizar para cruzar las desviaciones. Aquí no hay salida. ¿Para acá? Sí. Dale por acá. A ver la otra puerta. Esta es. Que aquí el olor es a pura humedad. Miren. Huele entre vagabundo y humedad. Miren las puertas clausuradas. Todas esas manchas que están ahí, algunos dicen que es sangre, otros dicen que es estiércol de golondrina, de murciélago también puede ser. Mira, el baño. Todavía ahí la maquinita esa para despachar rollo. Ahí está, la del rollo. La taza. Aquí está la de secarse las manos. Acá está el del jabón antibacterial. Miren. ¿Hay murciélagos? Miren estas raíces. ¿Dónde están? Salió volando ahorita. Miren las raíces. Esto es una cocina. Vean la estufa de leña. Ahí abajo se pone la leña y ahí se cocina en este hoyito. Miren, ahí está. Y probablemente aquí había una campana de esas para extraer el humo. Para allá, miren, ahí está la salida. Y de este lado tenemos el fregadero, ahí donde se lavaban los trastes y todo. Y eso que vemos ahí, esas bolitas, pues es estiércol de murciélago, es guano. En YouTube, como ya vi lo final, entonces más o menos es así como nos encuentra la distribución de una casa genérica. Aquí nos vamos a encontrar con la hidroeléctrica.
¿Qué tal, Helen? ¿Qué te parece? Muy chido, no manches. ¿Como de película? Como de película apocalíptica. ¿Qué tal? En la arqueología no te encuentras este tipo de cosas, y no se toman en cuenta. Casi no. Pero vale la pena, ¿no? Sí vale la pena, pues... Bueno, es que el campo de la arqueología abarca hasta cierto periodo. Entonces yo creo que por eso no, pero sí va a haber momentos donde sí lo van a empezar a poner en cuenta. Pero sí vale la pena, no manches, registrarlo. Algo bien interesante de la barranca es la fauna. Miren, ahí tenemos una iguana paradita agarrando sol, véanla. Un reptil súper antiguo. Y de fondo, no sé si se alcanza a escuchar, pero anda un tecolote. Así es como le decimos en México a los búhos. Y en algunos lugares dicen que los búhos son brujas. También si le apuntas con el dedo a un arcoíris te sale un mezquino. Cuando el tecolote canta, el indio muere. Son cosas. Creencias. Después de la vuelta 64, vamos a llegar a este entronque, por así decirlo. Ahí está. Y ahí dice Puente de Arcediano. Le das para allá y nos encontramos con el puente. Si le damos para allá todo derecho, más o menos unos 4 kilómetros, vamos a dar con el pueblo fantasma. Así que vamos a empezar por lo más turístico y después le damos hacia el pueblo fantasma. Miren, este río, también conocido como el Río Grande, anteriormente era un río total y completamente limpio, con el cual la gente venía a pescar, vivía aquí y todo, pero en la actualidad ya es un río que tiene una mezcla de aguas negras y de todo. De hecho huele como un poquito a humedad, como a caño. No huele a río, o sea, sí huele un poquito a caño. De hecho a lo lejos se alcanza a ver un poco espumoso. Ahí está. Hay algunas zonas donde de verdad puedes ver como bolas gigantescas de espuma, así como de suavizante y detergente, andan flotando por toda la naturaleza. Se ve muy bonito, pero también es triste porque todo eso es muy contaminante. Una vez que le das a la izquierda te aparece una especie de entronque. Los dos caminos te van a traer hasta aquí. Uno por acá, el otro por acá, pero los dos llegan aquí. Para poder llegar a donde está el puente de Arcediano va a aparecer este letrero. Entonces en lugar de que te desvíes hacia allá y vayas hacia el pueblo de las Juntas, le vas a dar por aquí derecho. Así que seguimos. Les digo, aquí tenemos a un desaparecido. Ayúdanos a encontrar a José Octavio Avilés Sauceda. Él bajó aquí, se perdió aquí en la barranca. Están algunas de sus fotografías de lo último que se vio de él. Vean ahí caminando por los puestos, la ropa que traía ese día. Y así pasa, la gente en la barranca se pierde, empieza a caminar por las brechitas, de repente les da la noche, se desesperan, se asustan y empiezan a caminar ya para todos lados y se extravían. Así que es por eso que les digo que si van a venir, pues mejor vengan temprano, por si pasa algo, se pierden, se puedan orientar con las demás personas que vienen más frecuentemente aquí a la barranca y se puedan apoyar de ellos. O igual si les pasa algo, se sienten mal, un accidente o lo que sea, pueden ser ayudados. Si ya conoces aquí el lugar, igual pues ya te puedes aventar más ya solo y todo, pero no es tan recomendable. Ya casi llegando al puente de Arcediano está este puentecito para cruzar esta pequeña cascada. Se ve muy bonito, ¿no? Lleno de naturaleza, brisa y todo, pero ya cuando le pones atención, pues el agua ya viene con detergente, viene con suavizante y con pedazos de trapeador y de todo. Y miren que aquí se ve perfectamente lo que les estaba diciendo allá en el entronque. Miren la cantidad de espuma que está en este río. Es que es mucho. O sea, esto parece un café capuchino. ¿Qué opinas, Helen? Es una lástima porque está bien bonito, güey. Sí, es muy lindo. Pero todo está bien fuerte ya. Para meterse a nadar, ¿eh? Apenas. Y salir bien limpiecito. Ahí es donde muy probablemente trabajaba toda la gente esta de, pues del pueblo de las Juntas. Entonces vamos para allá. Y a ver si no está muy inundado. Una vez vine y estaba bien inundado. A ver hoy qué tal está. La entrada que yo me acuerdo era por ahí.
pero está inundado. Vean cómo se le está saliendo el agua. Está inundado. Vamos a ver si se puede entrar por aquí. Bueno, pues más o menos. Miren, ahí para que se den una idea de cómo se ve. No me puedo recargar muy bien, pero vean la inmensidad de este lugar. Y alguna vez tuve la oportunidad de entrar aquí y le subimos hasta allá, hasta el tercer piso, hasta la azotea, de hecho. Miren, más o menos ahí es como se ve. Y también pasamos por allá abajo. Sí, y vamos a poner imágenes de lo que hay acá para que no se queden con la duda. Así que, miren, ahí está la Gela sacando las fotos, las fotonas. Dándolo todo. Decidí regresarme un poquito para que alcancen a ver cuál sería la visión del puente. Ya vieron de cerca lo de la cascada y todo, pero quiero que vean también los árboles ahí. La naturaleza aquí es imponente, muy linda, pero con el contraste ese horrible, ¿no?, de contaminación que genera una gran mancha urbana como la de Guadalajara, que acumula cerca de 10 millones de habitantes en conjunto con su zona metropolitana. Y aquí el olor es penetrante, aquí huele más. Es un lugar turístico, de hecho. Pero con agua contaminada. Pues sí. Lo que pasa es que la gente lo ve en las fotografías y todo, ¿no? Pero en las fotografías se ve bonito, pero no huele a lo que huele estando aquí. Entonces tú seguramente, que eres de Zacatecas, habías visto fotografías sobre el puente, sobre la barranca de Huentitán. La barranca sí. ¿Y qué tal? Pues, bueno, de aquí no había visto fotos, de la barranca sí, que ya en vivo sí se ve como más mortal, ¿no? Las fotos sí se ven bien chidas, como todo aventurero. Pero ya si lo ves en vivo, sí está como más mortal. ¿A qué te refieres con mortal? A que si te caes, no manches. Está... las vías. Sí, las vías. Bueno, sí, esa parte, la fotogénica. Si te caes, pues está muy peligroso. Ahí está. Y de aquí tenemos el puente. Vean, ahí se ve. Ahorita que lleguemos allá al puente, les platico acerca de la construcción y algunos datos curiosos que tenemos acerca del puente de Arcediano. Miren, desde aquí está, hacemos un zoom. Ahí lo tienen. Sale, vamos para allá. Y ya nos encontramos con el puente de Arcediano, que fue construido en el año 1871. Fue el primer puente colgante en México y el segundo puente colgante construido en toda América. El primero fue el puente de Brooklyn en Estados Unidos. El segundo, este que estamos aquí. Otro dato curioso del puente de Arcediano es que esta no era su ubicación original. Su ubicación fue modificada en el año 2007 cuando se hizo un proyecto fallido de una presa llamada la presa de Arcediano, que tenía como finalidad generar electricidad para la zona metropolitana, pero al final ese proyecto no se realizó, no se concretó. Debido a eso tenemos un pueblo fantasma, que es el pueblo fantasma de Arcediano, y tenemos este puente que fue movido con la misma estructura, los mismos materiales y el mismo estilo que tenía originalmente. Únicamente fue trasladado del lugar donde estaba originalmente hacia este lugar en donde se encuentra en la actualidad. Se le da mantenimiento, de hecho se puede oler este aceite que utilizan para lubricar la madera y que se encuentre en buenas condiciones. Algunas cosas son nuevas, como estos tensores de metal, de acero reforzado. Se encuentran aquí para darle soporte extra, soporte adicional a este puente. Que vean nada más, las vistas son impresionantes, la naturaleza es increíble.
esto es lo que te encuentras si llegas al entronque y le das hacia la izquierda. Así que bueno, pues ahora toca que lleguemos hacia el pueblo fantasma. Tardamos, bueno, ahorita son las 3:46 minutos. Así que bueno, cuando lleguemos de regreso al entronque les vuelvo a marcar la hora para que se den una idea de aproximadamente cuánto tiempo se van a tardar caminando. Nosotros vamos caminando a un paso contundente, a un ritmo un poco acelerado, no vamos a una caminata normal. Entonces por eso, para que más o menos se den una idea, caminando rápido, cuánto es el tiempo que se podría llegar a hacer. Así que, banda, nos vemos de regreso en el entronque. Ahorita pues hacemos la teletransportación. Bye. Ahí ven los caballos y el puente lo sabe, ¿eh? Buenas. Hay buenas. Ahí está, de 2 en 2 porque el puente ya va crujiendo, ¿eh? El puente va crujiendo, aquí se va meneando. Pues es la madera, se supone que la original. Entonces esto debe tener 150 años, un poquito más. Por eso va crujiendo. Lo que sí es que los refuerzos metálicos, esos sí son nuevos. Entonces, por eso, pero miren, ahí ven los cuacos. Buenas. Ese tenía pelo así como de burrito, ¿viste? Este es el entronque de la vuelta 64. Hace ratito le dimos para allá hacia Arcediano. Ahora lo que vamos a hacer es darle por aquel camino tenebroso de la muerte para poder llegar al pueblo de las Juntas. Así que vamos para allá. Bueno, es el pueblo abandonado de Arcediano. Pusimos un sticker de Explorando el Mundo, igual para que visiten www.explorandoelmundo.org. Ahí está. Y les voy a dejar un sticker por aquí. Vamos a poner aquí colocado aquí en la parte de atrás. Miren, aquí está. Para que lleguen y lo agarren, se lo lleven a su casa. Ahí está. Para que no se me saquen de onda, más o menos van a tener unos 30, 40 minutos de camino, así como el que están viendo ahorita, para que no digan, ah, caray, ya me perdí, ya me pasé. No, es así, más o menos unos 40 minutos de caminata a velocidad rápida, hasta que pues van a empezar a ver las casitas. Así que ustedes denle, van junto al río, no hay pierde, nada más paciencia, échenle ganas. Van a salir de esa curvita que ven aquí atrás de mí, allá hay otro camino, y después van a darle como hacia la derecha, y entonces ya se van a encontrar con la primer casa del pueblo fantasma de Arcediano, también conocido como Las Juntas. Ahí ahorita les platico qué onda. Miren aquí como el río ya se nos desbordó. Está curioso porque la última vez que vine no estaba así de inundado, no estaba así, todo esto estaba seco, y allá adentro había zonas que estaban con agua, pero nada más algunas zonas, sí había manera de moverse por ahí. Y ahorita ya no, ahorita sí está muy inundado. Miren, está corriendo mucha agua, y eso que no ha llovido. Probablemente algo se rompió, algo se zafó, que ya no nos permite ingresar, porque está todo ya muy inundado. La cortina está abajo. Vamos a ver, debe haber otra manera de entrar. Ahorita vemos. Ya que andamos aquí, les voy a explicar qué onda con la hidroeléctrica, cómo funciona. Allá arriba tienen unas compresas que se alimentan de agua, la acumulan en una especie de tina, y de hecho hay un video en donde llego hasta ese lugar. Hay que rodear un montón, subir por ahí entre medio de las montañas, casi con machete, duré espinado 3 días. Ya que llegas ahí, desde allá arriba vas a ver que hay unos tubos, que son esos que están ahí entre la hierba. Ahí están medios comidos entre la naturaleza. Esos tubos alimentan unas turbinas que están aquí abajo.
Si le damos por aquel lado de la hidroeléctrica, ahí abajo están las turbinas que con la gravedad del agua y el golpe del agua hacen girar las turbinas, y esas turbinas con el movimiento de rotación generan electricidad. Y aquí adentro está todo el cuarto de máquinas que transforma esta electricidad generada por rotación en electricidad que ya pueda ser utilizada en las casas, en los hogares. Nada más que al momento del proyecto que iban a inundar todo esto hasta el puente de Arcediano, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a trasladar esto para allá. Entonces lo trasladaron a una hidroeléctrica que está como a unos 4 kilómetros más para allá, o 5, y se encuentra en medio, en el camino entre Los Monos, que es otra hidroeléctrica, luego está la hidroeléctrica que sí funciona, y ya después aquí. El recorrido es aproximadamente de unos 10 kilómetros desde Los Monos hasta este lugar, para que se den una idea de aproximadamente en dónde nos encontramos. Ay, me metí al fango. Se me mojaron las botas, viene la tortura. Pero bueno, todo para poderles poner una toma desde aquí. Mira. Está completamente inundado. Yo creo que voy a completar este video con imágenes de la vez que pude ingresar. Y peor. Mira. Sí, pues vamos a poner imágenes de lo que hay acá para que no se queden con la duda. Así que, miren, ahí está la Helen sacando las fotos, las fotonas. Miren la bóveda. Y de aquel lado es donde están las turbinas. En el video anterior, bueno, que grabé hace casi 2 años, sí tuve la oportunidad de asomarme ahí a donde están las turbinas. Por eso sé que hay turbinas, porque yo las vi ahí. Así que bueno, pues vamos de regreso. A ver, ¿por dónde? Miren cómo está. Y apenas vamos para arriba. Y bueno, banda, pues ya nada. Yo espero que se hayan informado, se hayan divertido. Suscríbanse al canal, que es completamente gratis. Hicimos un auténtico esfuerzo. Hemos caminado más de 15 kilómetros en la pura bajada. Yo no les recomiendo que hagan lo mismo que nosotros hoy. La verdad es que sí es una caminata muy extensa. Yo les recomiendo que un día vayan al puente, otro día vengan para acá, porque si no van a terminar mega fundidos. Esto déjenselo nomás a los profesionales. Hacemos que se vea fácil, pero es por la edición, la verdad. Nada más vamos cortándole los pedazos en donde vamos sufriendo y llorando, pero no es muy fácil de hacer. Así que yo lo que les recomiendo es que lo hagan en partes y no se estresen. Háganlo relax también para que lo disfruten. Y traigan agua. Traigan agua, mucha agua, naranjas, comida, unos 2 litros por persona, dulces también, estaría muy chido, cacahuates, alguna golosina. Y ya nada, yo espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, que es gratis. Hicimos un auténtico esfuerzo para poderles traer este material de calidad en esta aventura por la barranca de Huentitán. Yo soy su amigo Leoncillo, espero que se hayan informado y divertido. Suscríbanse al canal, que es gratis. Explorar el Mundo les desea felices y excelentes y exitosos viajes. Cambio fuera. Cambio fuera.